Cuando me digáis. ¿Ya? Buenos días, gracias por vuestra asistencia a esta comparecencia y perdonad los 15 minutos de retraso, pero vengo de una reunión que evidentemente tenía que ver con la comparecencia y que os voy a comentar a continuación. Convoqué esta mañana a las 9 de la mañana en mi despacho a la mesa de la Cámara y a los 3 portavoces parlamentarios de los 3 grupos que conforman esta Cámara Legislativa para hacerles como presidente de la Cámara una propuesta que paso a detallar. En esa reunión también ha estado presente, como siempre lo está, el secretario general del Parlamento, letrado mayor de la Cámara, que me acompaña en esta comparecencia. Primero, he propuesto a la mesa de la Cámara y a los 3 portavoces parlamentarios hacer públicas las cuentas de los grupos parlamentarios de forma anual, mediante los conceptos de epígrafes correspondientes que figuren en la normativa vigente y que se hagan, reitero, públicas anualmente. He propuesto que esas cuentas, que son responsabilidad de los grupos parlamentarios tienen un CIF propio, que nada tiene que ver con la Cámara, y que ellos emiten y elevan sus cuentas, sus justificantes de las cuentas también, los emiten y los elevan al Tribunal de Cuentas. Y he propuesto que esa liquidación anual se envíe a la mesa de la Cámara para que la mesa de la Cámara se limite a hacer la publicación de esas liquidaciones en la página web del Parlamento, sin menoscabar ningún tipo de competencia ni autonomía que tienen los grupos parlamentarios, porque así se lo da la ley en este tema. Segundo, hacer públicas en la página web del Parlamento de Extremadura las declaraciones del IRPF de los diputados y diputadas desde el momento de su llegada a la Cámara hasta la salida de la misma, con independencia de las legislaturas o legislaturas que hayan estado presentes en la Cámara. Todo esto habrá que también, así se lo he hecho saber a los miembros de la mesa de la Cámara y a los 3 portavoces parlamentarios, habrá que también tener muy en cuenta la Ley de Protección de Datos. Hay declaraciones del IRPF conjuntas con su pareja, con su cónyuge, por parte del diputado o la diputada de turno. No podemos entrar en un conflicto con la Ley de Protección de Datos. Los servicios jurídicos de la Cámara resolverán estas cuestiones en aquellas declaraciones del IRPF que sean de forma conjunta. Pero reitero, desde el momento de llegada de ese parlamentario o parlamentaria a la Cámara hasta su salida, con independencia a las legislaturas que haya estado en la misma. Tercero, hacer públicas también en la página web del Parlamento las asignaciones en concepto de dedicaciones exclusivas de todos los parlamentarios, incluidos también los miembros de la mesa de la Cámara, así como una tabla comparativa de esas asignaciones en las distintas legislaturas. Los ciudadanos tienen también que ver que en esta Cámara, por esta Cámara, también ha pasado la situación de crisis económica, ha pasado la austeridad y ha habido aminoraciones importantes en esas partidas, y yo creo que eso también lo tienen que conocer con transparencia absoluta los ciudadanos. En cuarto y último lugar, pedir todas las justificaciones de las subvenciones dadas por la Cámara a cualquier tipo de entidad, empresa, asociaciones u organizaciones de cualquier índole. Todas y cada una de las subvenciones que ha dado la Cámara con dinero público, porque eso también es dinero público, se van a pedir en la presente legislatura y en todas las legislaturas anteriores. Y todas las entidades, empresas, asociaciones u organizaciones deben de tener la obligación de entregar a esta Cámara a modo los justificantes de esas subvenciones. Para estos 4 puntos que he propuesto a la mesa de la Cámara y a los 3 portavoces parlamentarios,
hay que tener en cuenta que hay que hacer una cosa muy importante, y es que hay que modificar parte del reglamento de la Cámara para poder ejecutar lo que acabo de proponer. En estos momentos la Comisión de Reglamento de la Cámara está en los trabajos de modificación del reglamento. Algunas de las cuestiones estaban sobre la mesa susceptibles de su modificación. Ahora los tres grupos parlamentarios deberán ponerse de acuerdo para que esa modificación sea efectiva, y con la modificación, una vez que se apruebe el nuevo reglamento de la Cámara, poder llevar a cabo lo que acabo de expresar, lo que acabo de exponer. También tengo que anunciarles que a priori, después de la reunión mantenida ahora mismo con la mesa de la Cámara y los tres portavoces, todo el mundo está de acuerdo en el Parlamento de Extremadura con las propuestas que acabo de poner encima de la mesa. Todo el mundo está de acuerdo, los tres portavoces parlamentarios, así como los miembros de la mesa de la Cámara. Y de ello está aquí quien tiene que dar fe de ello, de lo que estoy diciendo, que es el letrado mayor de la Cámara, secretario general de este Parlamento. Quiero también decir que ciertas informaciones que está publicando un medio de comunicación en Extremadura sobre las asignaciones de los grupos parlamentarios, se están falseando datos en esas publicaciones por cuestiones interesadas. Pienso que por cuestiones interesadas, pero se están manipulando y se están falseando ciertos datos que aparecen en esas publicaciones, o ciertos datos que aparecen de las declaraciones de los tres portavoces parlamentarios. Y como presidente de la Cámara tampoco voy a admitir, como máximo responsable de esta institución, que se falseen datos con respecto a lo que la Cámara oficialmente pueda decir, pueda hacer o pueda enviar en un momento dado a uno o a todos los medios de comunicación, si lo considera conveniente y oportuno. Esto quiero quedarlo meridianamente claro. Aquí hay intereses, no sé de quién, pero hay intereses detrás de esa manipulación de la información. Ni yo, ni los tres portavoces parlamentarios, ni la mesa de esta Cámara vamos a permitir ningún tipo de manipulación. Transparencia toda, manipulación ninguna. Transparencia toda, manipulación ninguna. Creo haber puesto encima de la mesa esta mañana cuestiones muy serias y muy importantes para la transparencia de esta institución de cara a los ciudadanos. Espero que por parte de otras empresas privadas, instituciones, entes u organizaciones se pongan también toda la transparencia de aquel dinero público que reciben. Yo no voy a entrar en ningún otro dinero, simplemente del dinero público que reciben. Fundamentalmente voy a pedir explicaciones como presidente de la Cámara del dinero público que reciben de esta Cámara. De esta Cámara. Deseo que evidentemente los máximos responsables de otras instituciones pidan explicaciones también de ese dinero público que puede llegar a modo de subvenciones a esas empresas, entidades, asociaciones u organizaciones de cualquier tipo. Esto es lo que quiero quedar meridianamente claro. Y para finalizar, si me lo permiten, a priori, desde el día de hoy, desde este momento, todo lo que acabo de decir es una recomendación que pueden ejecutar y llevar a la práctica ya individualmente los diputados, en cuanto a la declaración de la renta, si lo quieren hacer los diputados individualmente, y también puede llevarlo a la práctica los grupos parlamentarios si quieren hacerlo individualmente también. Hasta tanto en cuanto se reforme el reglamento de la Cámara. A partir de la reforma del reglamento de la Cámara ya no será individualmente por los diputados ni individualmente por parte de los grupos parlamentarios, sino que ya será institucionalmente lo que acabo de poner encima de la mesa. Creo que lo puedo decir más alto de lo que lo he dicho, pero no más claro de lo que lo he dicho. Creo que me he expresado con suficiente claridad al respecto. Y reitero, en esto que acabo de poner a la mesa de la Cámara y a los grupos parlamentarios, todo el mundo está de acuerdo. Todo el mundo está de acuerdo. Los tres grupos parlamentarios y la unanimidad de los miembros de la mesa de la Cámara. ¿Alguna cuestión, alguna duda, alguna pregunta?
No me ha quedado muy claro cuando dicen lo de la declaración de la renta de los diputados con independencia de los años que no han estado. O sea, quiere decir que solo declaran los años que han estado, lógicamente, de diputados, ¿no? Que dice una frase ahí con independencia de tal que no me ha quedado muy claro. No, he dicho con independencia de las legislaturas. Puede haber diputados que han estado en 2 legislaturas o han estado en 2 legislaturas y luego han interrumpido un periodo y han vuelto. He dicho, desde el minuto 1 que toma posesión como parlamentario hasta su salida de la Cámara, con interrupciones incluidas. Si ha habido interrupciones, evidentemente el periodo que haya estado fuera de la Cámara no podemos publicar nada porque eso obedece a una cuestión individual, profesional y laboral de su puesto de trabajo. Y con respecto a las subvenciones, ha dicho que iban a pedir los justificantes de aquí para atrás, pero habrá un término, ¿no? Porque igual que a nivel de Hacienda prescriben determinados conceptos, supongo que aquí se darán... Hasta donde permita la ley. Aquí todo el mundo cumplimos la ley. Los parlamentarios, también las empresas, las entidades, las instituciones, hasta donde permita la ley vigente. Que comentaba de los diputados, ¿con qué tiempo atrás o a partir de ahora? Que eso no me ha quedado a mí Las declaraciones del IRPF, desde el minuto 1 que toma posesión como parlamentario hasta la actualidad. O sea, desde el año 1900... Cada parlamentario cuando haya tomado posesión. Efectivamente, si alguien llegó aquí en el año 82, desde el año 82. O desde el año 82 hasta la actualidad. Sí. Es la única manera de saber cuando uno llega a la política, cómo llega, en qué condiciones llega, y cuando uno se marcha de la política, cómo se marcha y en qué condiciones se marcha. Creo que la claridad es evidente y la transparencia en este aspecto. A mí me gustaría saber por qué la presidencia de la Cámara presenta esta propuesta en este momento. ¿Por qué la presidencia de la Cámara la presenta en este momento esta propuesta? Porque lo he considerado conveniente y oportuno el momento, porque creo que en este momento es una demanda que está en la calle y es una demanda que están haciendo los ciudadanos que quieren saberlo todo. A mí me parece bien, porque nosotros somos representantes de esos que quieren saberlo todo, que son los ciudadanos, y también, por otra tercera cuestión, porque hay informaciones manipuladas por parte de un medio de comunicación lapidando a los responsables y a los representantes de los ciudadanos. Y como presidente de la Cámara, pues yo creo que merece la pena aclarar los conceptos y hacer las propuestas en el momento que hay que hacerlas. La pregunta era porque en la mesa de la Cámara hace unos cuantos de días se trató el tema de la presentación de las declaraciones de IRPF y no salió adelante, lo cual es un poco... Está claro que ahora sí se han puesto de acuerdo para que salga adelante esta cuestión, ¿no? Vamos a ver, en la mesa de la Cámara hubo una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista parecido a esto. Hablaba de las declaraciones del IRPF con 5 años hacia atrás. No sale adelante porque no quiera. Si la mesa de la Cámara no es un órgano político, la mesa de la Cámara tiene que respetar fundamentalmente una cosa, que es el reglamento de la Cámara. Lo que no va a hacer nunca la mesa de la Cámara, se lo garantizo, es ir en contra del reglamento de la Cámara. Si el escrito no se calificó es porque reglamentariamente no se podía calificar. Es más, tampoco se rechazó, El escrito está en estos momentos sometido a un informe de los letrados de la Cámara. ¿Por qué? Porque el escrito pedía ciertas cuestiones al Pleno que son competencias de la mesa de la Cámara como órgano de gobierno de la Cámara. Aquí hay un órgano de gobierno que no es el Pleno, que es la mesa de la Cámara, y hay un órgano político que es el Pleno de la Cámara. Claro, un grupo parlamentario quería que el Pleno se manifestara en ciertas cosas que son competencia de la mesa de la Cámara. Por ejemplo, ¿qué sentido tendría que el Pleno se manifestara en las contrataciones que hace la Cámara de los servicios, de los eventos que necesita la Cámara? Es que es competencia, es que con el reglamento en la mano están muy claras cuáles son las competencias de la mesa y las competencias del Pleno de la Cámara. Es como si la mesa de la Cámara tomáramos también, imagínense ustedes que en la mesa de la Cámara tomáramos decisiones con respecto a situaciones o iniciativas parlamentarias políticas, que no tendría ningún sentido. La mesa de la Cámara es el órgano de gobierno de la institución, no es el órgano político. Órgano político en la Cámara hay 2, el Pleno y la Junta de Portavoces. ¿Alguna cuestión más? Sobre las subvenciones, quería saber si tienen cuantificado el montante del dinero total del que se va a pedir justificación. Pues no, se lo digo sinceramente.
controlo muchas cosas de la Cámara, pero claro, es que estar en todos los detalles es muy complicado, como usted se puede imaginar. El letrado mayor está aquí, el secretario general de la Cámara ya tiene desde esta mañana, desde la reunión que acabamos de mantener, instrucciones mías para que se saque la relación completa de todo eso que usted me está preguntando. Sí. Ha dicho que a partir de ahora cada diputado individualmente ya puede presentar su declaración de la renta. ¿Se haría a través de la página de la Asamblea o cómo, no, cómo sería? No, he dicho que la puede publicar si quiere, utilizando los medios que considere oportuno, no oficialmente. Oficialmente será cuando el reglamento se modifique, se apruebe el nuevo reglamento con las modificaciones y entonces ya se hará de forma oficial e institucional. De momento lo pueden publicar, pues no lo sé, pues a través de las redes sociales, a través de la página web de su partido político, como lo consideren oportuno lo pueden hacer, que es una recomendación que yo hago. Y luego ya después, oficialmente, evidentemente, cuando, como acabo de expresar, se reforme el reglamento de la Cámara. Una pregunta. Viendo que todos los grupos están de acuerdo, ¿cuándo podría entrar en marcha ese conocimiento oficial de las declaraciones del IRPF, de los grupos, etcétera? El reglamento, la reforma del reglamento. Sí, la reforma del reglamento, viendo que todos están de acuerdo. Bien, la reforma del reglamento, lo he dicho antes, creo haberlo dicho antes, está trabajándose en el seno de la Comisión de Reglamento de este Parlamento y, evidentemente, esto es, como comprenderán ustedes, una pequeña parte de la reforma del reglamento. La reforma del reglamento es muy amplia. Pues en estos momentos se están tratando la reforma y la modificación de muchísimos artículos del reglamento, en muchísimos conceptos también parlamentarios, y no lo sé cuándo podrá estar. No depende de mí ya como presidente del Parlamento, si esa es la pregunta, depende de la Comisión de Reglamento y depende del consenso de los 3 grupos parlamentarios. En cuanto haya consenso, en cuanto esa comisión haga el dictamen correspondiente, usted no dude, no tenga ninguna duda, ni ningún ciudadano, que este presidente lo pondrá en el primer orden del día del primer pleno, ese dictamen que emita la Comisión de Reglamento. Ojalá pudiera ser lo antes posible, mi deseo. Se podrían hacer aprobaciones parciales. De hecho, está en la presente legislatura ha habido una, como sabe usted, la modificación del número de miembros en un grupo parlamentario. Se podría hacer una modificación parcial, evidentemente, pero a priori esta mañana lo que hemos hablado es meterla, incluirla dentro de la reforma del reglamento de la Cámara. Yo quería saber qué intereses cree usted que hay detrás de lo que usted ha calificado de manipulación informativa. No lo sé, si lo supiera se lo diría. Suelo caracterizarme por no tener pelos en la lengua, lo saben ustedes. Si lo supiera lo diría, no lo sé, pero creo que hay intereses de ciertas manipulaciones, evidentemente, de la información, además ciertas manipulaciones que puedo contrastar y tengo testigos, es decir, que en ese sentido no tengo ningún problema al respecto. ¿Va a tomar usted algún tipo de medida legal sobre eso? La reservo. ¿Alguna cuestión más? ¿No hay nada más? Muchísimas gracias. Buenos días.